Para mí es un gozo, es un placer, es una alegría inmensa estar al frente de ustedes predicando la palabra de Dios. Es la pasión que me inspira. Yo nací para predicar y me da mucha alegría poder estar al frente de ustedes para enseñarles palabra de Dios. Ustedes están en buenas manos. No vayan a pensar ni a tener temor de que el hermano Juan Camilo de pronto es un disidente o de pronto tenga algún temorcito por allí. ¿Quién será este muchacho que apareció de la nada? No. Les quiero contar quién soy. Me voy a presentar para los que no me conocen. Lo voy a hacer una sola vez porque está casi la iglesia en pleno. Lo voy a decir para que si me llegan a necesitar profesionalmente, con mucho gusto. Yo soy bibliotecólogo, profesional bibliotecólogo y profesional en ciencia de la información, estudié teología y ciencias bíblicas, me especialicé en hebreo, en griego y en latín, también hablo inglés, estudio actualmente derecho y filosofía, estoy en 5º semestre, también soy gastrónomo de profesión, soy chef profesional. Soy anciano ungido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en regla. Entonces estoy aquí para ustedes, para ofrecerles estos servicios. Mi especialidad es ser docente. Ojo, tengo una maestría en educación. Seguramente van a escuchar un tema hoy no evangelístico. Mi tema es profético, mi especialidad es la profecía, me gusta mucho la profecía y la doctrina, la teología. La Iglesia Adventista debe aprovechar, los predicadores deben aprovechar el sábado a las 11 de la mañana para enseñar doctrina, o si no, ¿cuándo? ¿En qué momento? Mi consejo a los predicadores es que el sábado, como lo hacían los pioneros adventistas, es Biblia, doctrina, es el mejor momento para estudiar Biblia. Hoy les traigo un tema bomba, un tema teológico muy importante. Presten mucha atención a lo que viene, porque el tema que les voy a hablar es el corazón del cristianismo. Para el tema de hoy les voy a recomendar algunos libros que traigo, que son los que usé para este tema. El primero es que pueden adquirir Teología. Es una colección de 9 tomos muy buena. Y aquí está el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es la naturaleza de Cristo, humana y divina. ¿Qué tan humano fue Cristo? ¿Y qué naturaleza usó Cristo cuando estaba en la tierra? Y lo otro es si Cristo es Dios o no. Otro libro que les recomiendo mucho es Comentario Bíblico Adventista 7a. Muy bueno. Aquí habla sobre la naturaleza humana de Cristo. Este libro fue escrito íntegramente por Elena G. White. Muy bueno, 7a. También les recomiendo para los que no lo conocen, se llama Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. En esto creemos. Y aquí me basé en el tema de la deidad y de Cristo, su persona y su obra. Y finalmente, Creencias Bíblicas, es una serie de libros muy interesante
unos libritos pequeñitos donde están todas las doctrinas teológicas. Estos son libros teológicamente, evidentemente teológicos. Se llama Cristo, su persona y su obra. Antes de comenzar, quiero que cada uno de ustedes coja su Biblia. No vamos a proyectar nada en la pantalla, porque quiero que nosotros nos acostumbremos a usar la Biblia, el libro. Fíjense, les decía esta mañana, yo tengo tablet, celular y computador, pero traigo mi Biblia, porque me gusta más familiarizarme con el libro. Cuando estemos en la gran persecución, usted no va a tener que cargar la tablet. Cuando estemos en la gran persecución, usted no va a tener dónde cargar el celular ni ganas de celular. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sabe quién lo va a acompañar? Su libro físico. Entonces, vaya acostumbrándose a su libro. Una espada se sabe que es usada porque está rayada. No deje la Biblia virgen, ráyela, subráyela, póngale anotaciones, porque es su espada. Dice amén por eso. Lo que voy a hacer este tema en 3 partes. La primera, vamos a leer Biblia y vamos a dejar que la Biblia se explique sola. No voy a explicar nada. Se van a dar cuenta cómo la Biblia habla sola. El lema de la Reforma y de Lutero es la Biblia y la Biblia sola. El segundo punto que vamos a tratar es el aspecto histórico de Cristo y su naturaleza. ¿Cómo llegamos a establecer la doctrina que la Iglesia tiene hoy con respecto a la naturaleza humana de Cristo? ¿Y por qué es importante? Vamos a tratar también el aspecto humano y el aspecto divino. ¿Cómo les parece el tema? Un tema bomba, muy interesante. Bien, ¿están listos con su Biblia? Acuérdense de subrayarla, para eso la compraron, su espada es para rayarla. Vamos a primero a ver Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Y yo les pido, hermanos, paciencia, los buenos temas tardan tiempo. Yo les pido 60 minutos, no más. Así que si se nos pasamos 2 y cuarto es porque es alimento, es músculo. Bueno, además todos estamos invitados a almorzar, así que no hay afanes. El sábado del Señor, amén. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Yo les voy a pedir que no se vayan a cansar. Todo es cuestión de costumbre. Vamos a indagar, vamos a leer, vamos a buscar, a sacarle el gusto, vamos a leer con pausa. La palabra de Dios tiene mucho poder. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. No sé si usted sabía esto, pero todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17. Cristo antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Versículo 18. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el monógenes, el primogénito de todos los cuerpos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas,
tanto en la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién estamos hablando aquí en todo este versículo? Muy bien. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Digan amén si lo tienen. No escuché sino uno. Amén si lo tienen. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Mucha atención. Existiendo ¿en qué? ¿En forma de qué? Muy bien, vayan anotando allí. Él no consideró el ser igual a Dios. Pregunto, ¿Jesús es igual a Dios? Palabra de Dios. Como algo a qué aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, en estos dos versículos está hablando tanto de la divinidad como de su humanidad, ¿sí o no? Gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Vayan escribiendo, porque estos versículos son muy importantes para defender nuestra fe. Versículo 30. ¿Tienen el versículo? Yo y el Padre somos uno. Fíjate que aquí ya estamos hablando del trinitario, de la deidad, de la, ojo a esto, de la consustancialidad de los tres entes, de la consustancialidad de las tres hipóstasis, de la consustancialidad de las tres personas. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. ¿Lo tenemos? Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Hay unidad entre el Padre y el Hijo? Usted dice, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Vamos a ver. Ya tengan paciencia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Si ven ustedes que ya los menos solo los versículos nos dicen de qué se va a tratar el tema. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Y el dominio estará sobre su hombro. Miren ustedes cómo se va a llamar. Se llamará su nombre admirable, consejero, ¿cómo? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se le llama a Jesús? Padre eterno. Y también dice Dios ¿qué? Fuerte. Pregunto, ¿Jesús es un Dios fuerte? Gloria. Yo no sé si ustedes habían caído en cuenta, ¿cuántos de ustedes pensaban que Jesús no era Dios?
De pronto había alguien que de pronto pensaba que Jesús no era Dios. Vamos ahora a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23. Mateo 1, 23 dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, con I. Esa es la mejor traducción. Immanuel. Immanuel es un prefijo en hebreo que significa con nosotros. Y la palabra él, Dios. O sea que Immanuel literalmente significa con nosotros. ¿Quién era el que iba a estar? Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay un versículo, les voy a decir eso, hermano, no esperen de mí. Todo lo que yo les voy a predicar de ahora hasta cuando ustedes me lo permitan va a ser teología pura. Hay un versículo que hay Biblias que lo cortaron. Les voy a dar ese dato. Hay desafortunadamente, hermanito, les voy a decir algo que muchos no saben. Hay sociedades bíblicas unidas que son las que hacen las Biblias. Pero resulta que los que hacen las Biblias tienen preconceptos y muchos de esos que hacen las Biblias pertenecen a una denominación. Desafortunadamente, los que hacen las Biblias y las imprimen y les quitan los signos. ¿Sí, señor? Sí, señor. Entonces, mi consejo es, hermano, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Algún día voy a tener un tema sobre las versiones de la Biblia. Mi consejo, hasta la versión de 1960 de la Reina Valera. Hasta la del 2000, hay versículos que están cumplidos. Y eso tiene una razón. Yo les aconsejo que cojan su Biblia. Si tienen una del 2000, no está mal, pero les recomiendo la Reina Valera de 1960. No hay otra como esa. Después les voy a explicar las razones. Las versiones que tienen traducciones muy sencillitas, muy lindas, que se pueden entender, son Biblias hermenéuticas de fácil interpretación, pero que no sirven para estudiar profecía, por ejemplo. Después van a entender. Bueno, este versículo se les va a caer la quijada al piso, porque en muchas versiones les mocharon este versículo. Y yo quiero leer Primera de Juan 5:7 y anótenlo muy bien. Por ejemplo, busquen este versículo en la versión de los Testigos de Jehová. Está completamente mocha, no existe, lo cortaron. Primera de Juan 5:7. Pero si su versión la tiene, cuídela como un tesoro. Vamos a ver. Dice Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cuántos dicen en su versión? Así como la leí yo, vean nada más. Cuiden esas versiones. Le pregunto, ¿y qué pasó con los demás? ¿Por qué no está ese pedazo de versión? Acá dice que tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Es una traducción sutil. Pero en el original, en el griego, existe como se llama. Repito, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues resulta que este versículo, claro, lo omite para no decir los que no defienden la Trinidad. Pero los que defienden la Trinidad, la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres son uno, se conservan. Fíjense usted qué interesante.
Entonces, para los que están en su versión, les pregunto, ¿está la deidad o la Trinidad, mal dicha, dentro de la doctrina bíblica? ¿Sí o no? Claro que sí, fíjense, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es el único versículo que se mencionan los tres. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. ¿Tienen? Amén. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuántos hay ahí? 2. Versículo 3. Y he aquí que una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos hay ahí? 3. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Cuántos cuántos van ahí? Y os dará otro consolador, Dios, para que esté con vosotros para siempre. Y el que habla Jesucristo. ¿Cuántos hay ahí? 3. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está hablando sobre la humanidad de Jesús. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Miren que yo mismo soy, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pregunta: ¿cómo resucitó Cristo? ¿En espíritu o en carne? ¿Cómo resucitó Cristo según este versículo? ¿En carne o en espíritu? En carne. Yo les pregunto, ¿cómo está Cristo hoy en el cielo? ¿En espíritu o en carne? En carne. En el cielo, Cristo en carne. Ese es un tema número 2 que tengo para darles en la próxima oportunidad. Ojo con eso. Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, ni tampoco temporalmente. Cristo tomó la naturaleza humana para siempre. O si no, porque le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Si Cristo continuaba en la tierra, no podía ser omnipresente como si lo iba a hacer el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo dice: les conviene que me vaya. Porque mientras Cristo está en el cielo como hombre, deja o envía el Espíritu Santo, que sigue teniendo su omnipresencia. Uno de los atributos que perdió Cristo dentro de su decisión de venir a morir por el hombre fue que perdió su atributo de omnipresencia. Y finalmente vamos a leer Juan 17, 21. Miren qué lindo este versículo, cómo habla de la unidad. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. Fíjense qué interesante este versículo. Pero no puedo terminar esta serie de pasajes bíblicos. Yo les pregunto les voy a hacer una pregunta.
Ustedes sabían que el Espíritu Santo también jugó un papel muy importante en la hechura, en el momento en que Él iba a hacer al hombre. Quiero que escriban muy bien este versículo, hermanos, porque es donde este versículo es clave para decirme que el Espíritu Santo también estuvo presente en la creación y que además de que Jesucristo creó todo, el Espíritu Santo también tiene capacidad creativa. Job 33:4. Hermanos, no se les puede pasar este versículo por nada del mundo. En este versículo dice que el Espíritu Santo también crea. Job 33:4. Dice: Berruach Elohim bara otam. Berruach Elohim bara otam. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Cómo? Fíjense que aquí está diciendo que el Espíritu de Dios también hizo. La misma palabra hebrea bara que usa en Génesis 1:1 cuando dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Tremendo. Dios también crea. Jesús crea. El Espíritu Santo crea. Claro, porque los tres son uno. Bueno, pasamos a nuestro segundo. ¿Cómo les parece, hermanos, que les voy a hacer unas preguntas? Y estas preguntas son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están presentes, no tienen que alzar la manita, creen que Cristo es Dios? ¿Cuántos de los que están presentes que Cristo está en carne, cuerpo y de manera personal en el cielo y que no está en forma de espíritu? ¿Cómo creen que está intercediendo en el cielo como sumo sacerdote, como hombre o como espíritu? ¿Por qué creen que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya? Si Jesús es Dios, ¿qué atributos perdió además de su omnipresencia cuando decidió ser carne? ¿Cuántos de los que están presentes creen que Cristo antes de ser hombre era Dios y se hizo carne como hombre 100% hombre y que no usó ninguna prerrogativa o atributo divino para vencer el pecado? Supongamos que Cristo vino a esta tierra, supongamos que Cristo vino a esta tierra como hombre. Muy bien. Pregunto, ¿usó algún atributo divino como Dios para vencer el pecado? Si así hubiera sido, si Cristo usó tan solo un atributo porque era Dios o una ventaja sobre su naturaleza, pregunto, ¿y entonces a qué vino? A darnos ejemplo con una ventaja adicional que nosotros no podíamos lograr. Cristo tenía que ser o 100% hombre, igualito que nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas capacidades humanas, para que fuera una ofrenda perfecta, y nosotros así no tenemos ninguna excusa de decir, es que Cristo venció porque era Cristo. Yo les pregunto, ¿cómo logró vencer Cristo el pecado? Tuvo que ser algo de tal manera que nosotros también pudiéramos usar como humanos. ¿Cuántos creen que Cristo entonces se valió de esos atributos para vencer el pecado? Si es así, entonces ¿qué valor tendría? ¿Por qué la naturaleza de Cristo importa, hermanos?
¿Por qué es importante que nosotros determinemos la naturaleza tanto humana como divina? Y esta que es muy importante. Ojo lo que les voy a decir, siéntense bien. ¿Por qué Dios el Padre decide enviar a su Hijo y no un ángel para que muriera por el hombre? Él pudo haber enviado a un serafín. Vaya serafín, usted no era por el hombre. Ustedes sabían que hay unas jerarquías angelicales, eso es otro tema que tengo, las jerarquías angelicales. ¿Saben ustedes cuál es la jerarquía más alta de los ángeles? El arcángel significa jefe de ángeles. El arcángel en sí no es que sea el más alto en rango. Por ejemplo, puede haber un arcángel querubín, puede haber arcángeles serafines, puede haber arcángeles coros, arcángeles dominaciones, arcángeles tronos, etc. Es decir, es el jefe de los otros. Eso significa arcángel, que es jefe, el líder. Argeángelos en griego, arge principal o jefe de ángeles. Pero en sí, por naturaleza, ¿cuál es el ángel más alto en rango? Invítenme, hermanos, a otro tema y les hablo de las jerarquías angelicales. Pero les voy adelantando, el más alto es el serafín, le sigue el querubín. Y dentro de los que cayeron, Lucifer era un querubín, no un serafín. Y cada uno tiene una función. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo le dice, no, ni siquiera le dice, ¿por qué Dios decide venir a morir por su pueblo y no envía un serafín, por ejemplo? Él hubiera podido enviar un serafín y morir por el mundo. ¿Por qué tenía que ser Cristo? Sus respuestas son muy acertadas. Bueno, ¿cómo les parece que esta era la introducción del tema? ¿Cómo les pareció la introducción? ¿Ya están cansaditos? No. Bueno, les quiero decir, hermanos, siéntense bien. Siéntense bien. ¿Saben cuántos años tardó la Iglesia Católica en debatir este tema? 500 años tratando de responder estas preguntas. La Iglesia Adventista, ojo lo que voy a decir, no me vayan a malinterpretar. La Iglesia Adventista no descubre la doctrina de la Cristología. Es la Iglesia Católica la que tardó 500 años en desarrollar esta doctrina. La Iglesia Adventista, cuando se divorcia de la Iglesia Católica en 1863, cumpliendo el mandato apocalíptico, salid de ella, pueblo mío, se sale y se divorcia de la Iglesia Católica, pero no abandona esas doctrinas importantes, sino que las retoma, las evalúa, las ajusta dentro del plan divino que Dios estableció, que es distinto. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Hubo 7 concilios que desarrolló la Iglesia Católica para resolver este asunto tan complejo. Nosotros ahora lo tenemos claro, pero hubo un momento en que no se tenía claro cómo resolver que 3 personas fueran una. No es tan sencillo resolver que existan 2 naturalezas en una, 100% humana, 100% divina. Eso no es tan fácil como usted piensa. Por ejemplo, ¿cómo es que Cristo nace
de una mujer virgen? Son preguntas que son difíciles de resolver. ¿Cómo es que Cristo es de la misma naturaleza del Padre? Son preguntas difíciles de resolver. Ahora, les traigo un documento. Ustedes pueden constatar, la Iglesia Adventista adopta, mejora, ya les voy a decir cuáles son las semejanzas y diferencias con el credo de la cristología bíblica adventista con la cristología católica, y usted va a ver que hay muchas semejanzas. Por ejemplo, en el libro de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día dice el dogma adventista: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Ahora les voy a leer el credo católico. Dice así: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ese es el credo católico. Ahora escuchen el credo adventista. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal y todopoderoso. Dios, el Hijo eterno, se encarnó como Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación. Aunque es verdadero Dios y verdadero hombre, eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Fue concebido por el Espíritu Santo y por la Virgen María y experimentó la tentación como ser humano. Les pregunto, ¿hay alguna relación y semejanza? La misma. Permítanme les cuento. Fueron 7 concilios, 500 años resolviendo esta cuestión, y desde el primer concilio hasta 1863 pasaron 1538 años en que esta doctrina ya estaba establecida como dogma por la Iglesia Católica, una doctrina que venía siendo estudiada y afianzada por la Iglesia Adventista por 1538 años, que es cuando la acoge la Iglesia y la adapta en su núcleo de creencias. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, ¿cuál es la semejanza y la diferencia? Permítame un segundo. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Excelente. Naturaleza humana caída o no caída. Adventistas. Generalmente creemos que Cristo asumió una naturaleza humana caída como la de los seres humanos después del pecado de Adán,
aunque vivió sin cometer pecado. Algunos teólogos adventistas consideramos que esto demuestra que Jesús experimentó las mismas debilidades humanas que nosotros. Ahora miren la diferencia con los católicos. Los católicos enseñan que Cristo asumió una naturaleza humana perfecta e impecable antes de la naturaleza caída de Adán. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Cuántos entendieron la diferencia? Es decir, los adventistas creemos que cuando Cristo nació, nace con las mismas leyes de herencia, con las mismas sujeciones del pecado, mientras que los católicos creen que Cristo nació inmaculado, completamente perfecto, antes de que Adán pecara. Ahí ya se están viendo las diferencias, ¿sí? Otra. Los católicos creen que la humanidad de Cristo está completamente divinizada debido a su unión con la naturaleza divina, un concepto que subyace en la idea de que los creyentes pueden participar de la naturaleza divina a través de los sacramentos que creemos los adventistas. Los adventistas ponemos más énfasis en la imitación de Cristo, destacando su vida como un modelo a seguir. No enfatizamos una participación sacramental. ¿Ven ustedes cómo se van viendo las diferencias? 3. Está muy importante la doctrina original del pecado. Los católicos enseñan que todos los seres humanos nacen con un pecado original. Una mancha transmitida por la caída de Adán y que Cristo estuvo exento de este pecado debido a su concepción divina y virginal. Nosotros los adventistas reconocemos que el pecado afecta a toda la humanidad y nos enfocamos más en las elecciones personales y no utilizamos el concepto de pecado original. Cristo vino y fue capaz de vencer el pecado como hombre y no usó ninguna prerrogativa divina. Luego nosotros también podemos vencer. Amén. Conclusión con respecto a mi segundo punto. Vamos avanzando. Ambos, tanto los católicos como los adventistas, coincidimos con la divinidad de Cristo. Ambos coincidimos con la humanidad de Cristo, su impecabilidad y su rol redentor. ¿Amén? Diferencias claves residen en cómo entendemos la naturaleza humana de Cristo. Si fue caída o no caída, antes de Adán o después de Adán. Y radica en el pecado original y en la función de la gracia, Ahora, permítanme, les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, voy a mencionarles, por ejemplo, el primer concilio que se llevó a cabo tratando de resolver este asunto tan complejo miren, por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325 estableció una confesión universal de la fe de los cristianos. ¿Ya se durmieron? A ver, ¿están dormiditos? Ahora, no me vayan a dormir, hermano, que ya voy a acabar. Este credo, hermanos, estableció a Cristo como consubstancial al Padre. Por ejemplo, la consubstancialidad significa en griego homousía. La homousía significa homo igual usía, sustancia. Es decir, establecieron en este concilio de que Cristo es de la misma naturaleza y sustancia que el Padre. Pero fíjense, fue un concilio católico. Fue un concilio donde filósofos se reunieron. Fue un concilio donde grandes teólogos naturales se reunieron para establecer este tipo de cuestiones que hoy para nosotros ya es terrible, pero antes no fue tan fácil.
El segundo concilio fue el de Constantinopla en el año 381. ¿Cuál fue el tema principal, por ejemplo, de este concilio? Confirmar la divinidad del Espíritu Santo y confirmar un credo. Se reafirmó la consustancialidad de Cristo con el Padre y se definió la plena divinidad del Espíritu Santo. El siguiente credo fue el de Éfeso en el 431. Se condenó el nestorianismo y el arrianismo. ¿Sabe qué pensaba el arrianismo? Que Cristo no era Dios y que Cristo es creado. Una doctrina que creen hoy los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios y que a Jesús no se le puede adorar. Eso fue una creencia arriana y la Iglesia Católica condenó el arrianismo porque hay mucha evidencia bíblica que nos indica que Cristo es Dios. Y así sucesivamente, hermanos, se llevaron a cabo 7 concilios más, llevando a cabo una acalorada discusión por más de 500 años tratando de resolver la naturaleza humana de Cristo. Pero Dios estaba estableciendo un pueblo. Después de 1798, Dios levanta un pueblo, no tan poderoso como el de la Iglesia Católica, un pueblo de 3 o 4 estudiosos: Guillermo Miller, Andrews, José Bates, inclusive el mismo Jaime White, el pastor esposo de Elena de White. Estas personas empezaron a escudriñar las Sagradas Escrituras y gracias a Dios, Dios le da una revelación profética a este pueblo y resuelve el asunto de la naturaleza de Cristo de manera definitiva. Termino mencionando una cita espectacular del Espíritu de Profecía, de por qué la naturaleza de Cristo importa. ¿Por qué debía ser Cristo y no un ángel? Y aquí viene la razón más importante. Una de las razones más importantes es que un ángel no podía satisfacer el sacrificio de rescatar un hombre. Podría haber servido como excusa que Dios envió una criatura para salvar al hombre. Pero al enviar a su propio Hijo, al enviar a Cristo, al Dios mismo decidir rescatar al hombre, demuestra que Dios, al ser el creador del hombre, es el más idóneo para rescatar. Contrasta esto. Fíjense ustedes, un ángel no podía satisfacer el sacrificio necesario para rescatar al hombre, ya que la vida de un ángel no tenía el valor suficiente para pagar la deuda del pecado. Al enviar a su propio Hijo, Dios mismo decidió rescatar al hombre, demostrando que como creador lo entendía mejor y como creador del hombre era el más idóneo para redimirlo del pecado y de su transgresión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Les voy a leer esta cita del Espíritu de Profecía que dice: los ángeles inicialmente no pudieron alegrarse al conocer el plan de salvación. Imagínense cuando el hombre peca y Dios dice: ¿qué vamos a hacer ahora por el hombre? No fue capaz de cumplir la ley. Aquí ya tenemos un problema. Quiere decir entonces que Dios hizo la ley para que el hombre no la pudiera cumplir. ¿Será que es un error de Dios haber hecho la ley para que el hombre no la pudiera cumplir? Pero quedó demostrado, Adán la transgredió, entonces es imposible de cumplir. Aquí Dios tenía una encrucijada.
Dios hizo una ley imposible de cumplir. Entonces, si no, ¿por qué Adán sí la transgredió? Aquí Dios tenía que resolver este asunto él mismo. Y él dijo: yo voy a demostrarle a las criaturas humanas de que un hombre con 4.000 años de pecado, de herencia de pecado, puede venir a cumplir la ley de Dios. Y les pregunto, ¿Cristo como hombre vino y pudo cumplir la ley de Dios, sí o no? Sí. Pregunto, ¿ahora con ese ejemplo nosotros podemos seguirle? Gloria a Dios. Por eso tenía que ser el mismo Dios y el creador de la misma ley, demostrar de que sí se podía cumplir la ley, para que nosotros no lleguemos a sacar esas conclusiones como tan rápido, de que Dios hizo una ley que no se podía cumplir. Cuando Cristo viene, nos cierra la boca a todos diciendo: sí se puede cumplir la ley de Dios. Pregunto, ¿es importante conocer la naturaleza de Cristo? ¿Qué hora es? Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Bueno, vamos a sacar la conclusión. Queridos hermanos, yo los invito para que sigan indagando en este tema. Una vez yo les prediqué a los hermanos, ¿cuál es su ejemplo más importante a seguir como personajes bíblicos? Y todos empezaron a decir: Noé, David. Menciónenme ustedes, personas dignas a seguir que pudieron salir adelante, que vencieron el pecado. Enoc, ¿qué? Enoc, Elías, José. Pero fíjense, ustedes me mencionaron a todo el mundo menos al más importante. ¿Por qué estamos viendo a Cristo como hombre? ¿Por qué estamos viendo a Cristo como capaz de que es también ejemplo a seguir para nosotros lo suficiente? El mejor ejemplo que tenemos para vencer el pecado se llama Cristo Jesús. Cristo se hizo hombre para darnos ese ejemplo. Vamos a escuchar un especial, y mientras escuchamos este especial vamos a hacer ese llamado. Vamos a decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, gracias porque me hiciste hombre, porque tu naturaleza importa, porque te despojaste de todo lo que tenías, de esas glorias maravillosas para hacerte hombre y humillarte sin ninguna necesidad. Hermanos, Dios pudo haber destruido todo esto y volverlo a hacer, ¿o no? Él hubiera con un soplo de haber dicho: acabe y acabemos con esta gente desagradecida. Pero él dijo: no, Señor, yo los hice, yo resuelvo este asunto. Y él mismo vino. Es como cuando un hijo comete un error y el que en el colegio, ¿y a quién es el que llaman en la rectoría para que resuelva el asunto? Al padre. Y el padre dice: yo me comprometo a resolver este asunto. Nos ama tanto Dios que Él mismo decidió venir a resolver este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿es Dios ajeno de su creación? ¿Es Dios ajeno de usted y de mí? Jamás. Al punto que miren cómo murió. ¿Ustedes sabían que Jesús murió desnudo? Desnudo. Le ponen un trapito, pero eso es tradición. La Biblia dice y la historia dice que todos los que morían en la cruz morían completamente desnudos. Imagínense usted la vergüenza del Hijo de Dios levantado 4 metros al cielo, clavado en una cruz y completamente desnudo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué triste! Y no solo eso, no tenía ninguna necesidad de venir a morir como Dios, y lo hizo por usted y por mí.
Siga orando, hermano, ahí donde está. Y si usted siente algún llamado especial en esta hora, dígale: Señor, yo no voy a lograr entender nunca tu naturaleza, pero lo único que sí sé es que viniste a morir por mí. Muchas gracias. Gracias por lo que hiciste por mí al morir en la cruz del Calvario. Un sacrificio tan costoso. Yo no quiero ser desagradecido, Señor, ignorar todo lo que hiciste por mí. El diablo ha querido aplastarnos la cabeza, pero cuando Cristo muere en la cruz, tú le aplastaste la cabeza. La victoria ya está dada, solo nos queda aceptarla. Gracias, Dios Jesucristo, por encarnarte y por venir a morir por nosotros. Qué amor tan grande. Tu palabra dice que por todas las edades sin fin vamos a estudiar este misterio. Y cada vez que lo estudiemos vamos a admirar más y a admirar más de lo que hiciste por nosotros. Despídenos con el poder del Espíritu Santo, agradecidos por lo que has hecho por nosotros, hoy y siempre. Lo pedimos en el sacrosanto nombre de tu Hijo amado, nuestro hermano, nuestro Dios creador y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, apreciados hermanos. Pueden descansar en paz.